Presidente del Ateneo, que hoy se honra en presentar esta nueva conferencia, conferenciante, apreciado y admirado, Pepe Agost, ateneístas y amigos del arte y del artista. Buenas tardes a todos. A lo largo de tu vida te encuentras de repente con personajes, personalidades singulares, especiales, diferentes. Este es mi caso con el conferenciante que hoy tengo el honor de presentar. Pepe Agost, pintor, escultor, diseñador, interiorista, actor, productor, gestor cultural. En definitiva, creativo, creador. Nacido en Castellón, pero parisino de adopción, ha recorrido medio mundo desarrollando su creatividad en diversos campos, aunque no puede ocultar una sonrisa de satisfacción cuando habla de Florencia. Académicamente es arquitecto de interiores y licenciado en Geografía e Historia. Ya en París completó estudios de teatro en la Sorbonne y también de diseño gráfico y estilismo de moda. Desde sus principios tuvo el reconocimiento institucional por su excepcional calidad plástica. Cabe recordar aquí sus 2 medallas de oro nacional, juvenil en pintura, y la medalla de oro nacional en grabado, y posteriormente el Premio Nacional de Dibujo María Blanchard, o el Deuxième Prix Arts Métro Parisien, así como diferentes becas como la de Florencia o la de la Fundación Marx en París. Con más de 30 exposiciones individuales e instalaciones de vanguardia como el mural, Le Mural le plus long du monde para el Metro de París, la Grande Symphonie en la Casa de Goya en Burdeos, Lumière Froide en la Fábrica Schneider, etc., completa su espacio creativo con el diseño de interiores y moda. Además, hay que resaltar de una forma especial en su vida el teatro. Creador e impulsor de varios grupos teatrales en Castellón y París, me gustaría resaltar por la relación que con él he tenido la del grupo Espiral, que tan buenos momentos nos ha ofrecido a muchos de los aquí presentes. Dentro de este apartado no solo se ha distinguido como actor, sino también, y esto es importante, como escenógrafo y director. Múltiples y variadas facetas de este Guadiana humano que aparece y desaparece, pero que siempre ha mantenido, estuviera donde estuviera, estuviese donde estuviese, su gran vitalidad y capacidad creativa. Con todos ustedes, para hablarnos de desde la abstracción a la performance, Florencia, París, Berlín, Nueva York, el ante todo artista y actor Pepe Agost. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Hay una cosa que te tengo que rectificar, que actor no he sido nunca. He sido director, he sido escenógrafo, actor soy ahora, y cuando doy mis clases en Valencia. Bueno, yo os agradezco a todos que hayáis venido con este día tan frío y espero que pasemos un rato agradable con este supuesto viaje, que como dice bien Miguel Ángel, para mí Florencia es algo especial. Bueno, aunque en el libro de Silvia Tena, que salió hace poco, de los pintores abstractos de Castellón, se dice mucho, no voy a empezar por París, sino que voy a hacer una pequeña semblanza de, por ejemplo, estos son los premios nacionales juveniles, que yo siempre me he distinguido por hacer las cosas como no Dios manda. Es decir, si hago un paisaje, hago una marranada, hago 4 gotas, pego tal. Y este primero de la derecha fue el 67, que nos dieron el premio y se hizo en Canarias. Lo cuento porque tiene que ver con el otro.
fue la primera vez que yo vi España desde el cielo, con un avión. Y a la vuelta volví a presentar al premio este otro que se llama Vista de pájaro, que es la tierra vista desde arriba. Entonces me volvieron a dar el premio. Bueno, pues así son las cosas. En aquellos tiempos la gente felicitaba la Navidad con tarjetas, no por WhatsApp ni por nada. Entonces se puso de moda el hacer tarjetas de Navidad que se llamaban Christmas, y había concursos de Christmas y también me presenté. Claro, como veréis, por ejemplo, el de la derecha se llama Conservar la tradición. Es una lata de conservas de verdad, pintada, y dentro hay no es un dibujo, sino que es una fotocopia de un dibujo mío puesto ahí, al estilo Andy Warhol, digamos, ¿no? Que es en el 63, para que veáis, ¿no? Luego el otro es un dripping hecho con pintura para vidriera, que es también un dibujo pues, fuera de lo corriente. Entonces, otra vez me dieron premios y yo siempre era el que hacía las cosas al revés y que había alguien que lo reconocía. Hice una exposición a raíz de los premios. En Castellón había pocas galerías en aquella época, y la Galería de Erenci me dijo que, claro, habiendo tenido premios nacionales, yo tenía que hacer una exposición individual. Entonces, bueno, pues vale, hice una exposición individual y presenté muchas cosas pues, que eran medio figurativas, medio abstractas y tal, pero hubo un cuadro, que es el de la derecha, que me dijeron que eso no podía ir en la exposición, porque desentonaba y que no tenía ningún sentido y que no valía para nada. Claro, es un cuadro que hice yo, que como veréis ya aparecen las espirales. Y además en el catálogo, bueno, viene luego el catálogo. Espera. No, vale, me he equivocado. En el catálogo de esta exposición, yo puse espirales, a pesar de todo, y lo llamaron Pintura Joven, 1969, ¿vale? Luego, todo esto y más queda reflejado en este libro de Silvia Tena, La Estación Pictórica y Cultura Artística en Castelló bajo el franquismo 1940-1980. Entonces ahí Silvia habla de mí, habla de Bencerrambla, habla de Peiro Coronado, de todos los pintores que en esa época pues íbamos un poco a contracorriente mientras se estaba exaltando el Gran Porcar, que tiene su mérito, pero bueno, el paisajista y tal, nosotros íbamos rompiendo moldes y haciendo cosas un poco a contracorriente, ¿no? Bueno, luego viene Florencia. Luego de todo esto, claro, Florencia fue para mí pues salir de un mundo que yo no sabía que era tan oscuro y entrar en la libertad en todos los sentidos, ¿no? Era encontrarme con... Era una beca que nos daban a todos los que habíamos terminado la carrera, el número 1, en las escuelas como la Massana, como la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, o sea, que hacíamos, pues en la época se llamaba decoración, pero luego ya se transformó en arquitectura interior. Yo tengo el título de arquitecto de interiores y todo eso. Entonces, cuando llegamos a Florencia, la gran escuela del Instituto d'Arte de la Porta Romana de Florencia, que es una institución de esas casi como la Bauhaus, el director nos dijo, pero chicos, es que la primera vez que recibimos artistas de fuera, es que, ¿dónde os ponemos? Y entonces nos hicieron como un examen a mí y a otro fotógrafo que ya había hecho portadas de discos de todo el mundo en España y tal. Y entonces nos dijeron, vamos a hacer a ver qué nivel tenéis, y según el nivel que tengáis os ponemos en un grupo o en otro. Entonces a mí me pusieron un problema que era un plano de un apartamento de 38 metros cuadrados para un soltero, que en aquella época en Italia se llevaba mucho, con una columna en medio. Y a Daniel Campo le dijeron, haznos una foto de algo muy tradicional de Florencia, pero innovador. Vale. Yo en ese plano había una columna en medio, había una sola ventana y por esa columna pasaban todos los bajantes. Entonces dije,
voy a hacer mi firma, una espiral. Hice una espiral, el apartamento no tenía puertas, hice una espiral que terminaba en la puerta y acababa en el cuarto de baño. Y Daniel cogió un busto de yeso del David y hizo una diapositiva de la famosa taracea de mármol de Florencia, la proyectó y cuando presentó la fotografía era la cabeza de David, pero hecha con taracea de mármol. Entonces dijeron, mira, vosotros, nenes, lo que tenéis que hacer es espabilaros, iros por ahí, ver el Renacimiento de cerca, cogéis trenes de noche, que son muy baratos para estudiantes, hacéis noche en el tren y vais por todas partes. Entonces nos fuimos a ver a Rávena, nos fuimos a todas partes del Renacimiento y fue una cosa maravillosa. Y de Italia pasamos, porque ¿qué no nos iremos a Grecia? Nos fuimos a Grecia, de Grecia nos fuimos a Turquía y luego volvimos a Venecia con el Orient Express, así. O sea, que veis, esto es un poco la taracea de mármol, tan famosa en Florencia. Esto es una cripta, la primera de ellas es una cripta de San Magno en la Catedral de Agnani, que ahí también fuimos a verla, esa foto la hice yo. Y luego yo tenía un profesor, un arquitecto famoso, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que me dijo, ¿y tú pintas abstracto? Entonces dije, yo sí, pinto abstracto. Y dice, ¿y qué haces? Y digo, pues yo tiro la tinta en un papel y la dejo correr y bueno, sale lo que sale en diagonal. Pues vamos a hacer una cosa, ¿por qué no lo transformamos en figuras geométricas y tú puedes hacer muchas cosas con eso? Por ejemplo, inspírate con la cúpula de Santa María del Fiore. Y dije, y entonces empecé a trabajar con él y empecé a hacer collage, pero collage incluso en volumen, ¿no? Como este. Y de ahí salió, claro, inspirándome siempre en la taracea de mármol de Florencia, que parece volumen, y fue todo un juego muy bonito con estas historias. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, hago un poco imitación de esto, pero con triángulos, y luego esto que es una cosa de círculos y combinando unos papeles con otros, pues también tiene un contraste y una cosa. Bueno, hay una cosa que, esto es un pequeñito cuadro, que Silvia lo pone en el libro como muy resaltante y tal, porque mi factura es las manos. Yo siempre trabajo con las manos y hago las cosas con las manos y incluso planchas de grabado que las he hecho quemándome con cera pues para dibujarlo con las manos, ¿no? Y entonces es muy importante porque la mano es la identidad, ¿no? Ahí pongo mis manos y pongo todo el resto de la obra. Hubo otra exposición, esto ya fue cuando volví de Florencia, lo pongo ahora porque viene al caso. Una exposición aquí cerca, en el Círculo Mercantil. Yo había vuelto de Florencia y solo dibujaba, pintaba y iba al teatro pues, para hacer la escenografía, dirigir, tal y cual. Y entonces se creó el Museo de Villafamés y a Vicente Aguirre Cernil le pasaron unas diapositivas mías de la pintura negra, ¿no? Y yo digo, ¿y esto? ¿Esto tan fuerte quién lo ha hecho? Y dijeron, ese que está sentado en el suelo. Yo tenía 20 años por ahí. Y entonces dijo, ostras, pues vas a entrar en el museo. Y le dije, mire, yo hago una exposición el año que viene, ¿por qué no me escribe el catálogo? Y me escribió el catálogo de esta exposición y pongo este cuadro al lado porque durante el segundo día de la inauguración vengo yo a la galería y veo que el conserje estaba limpiando los cristales. Digo, oye, ya empieza ya a limpiar. Y dice, no, es que han venido unos pintores profesionales y han escupido en sus cuadros. Digo, ¿cómo? Dice, es que dicen que usted no sabe dibujar, que solo hace garramanchos. Dije, vale. O sea, yo en esa época hacía retratos que hablaban. Tengo un retrato que luego os enseñaré de una prima mía que parece que está hablando, en fin, por la anécdota. Luego también hice una exposición en Peñíscola, en el castillo, que era todo abstracto ya. ¿Y qué pasaba? Pues que yo pintaba, en Castellón pintaba con rabia, pintaba a puñetazos, a manotazos. Esto es uno de los primeros cuadros que se llama El puño, porque es
mojar en la tela y ¡pam!, pegarle al papel un buen manotazo, ¿no? Luego están estos cuadros, que antes estaba hablando con una amiga, que dice, es que el agua y la pintura es una cosa que es mágico. Entonces, hacer estos cuadros, que están hechos con las manos, antes no lo decía, pero ahora lo digo, están hechos con las manos, yo al cabo de 50 años he querido volver a esto, imposible. Me salen unas mierdas, con perdón, impresionantes. Entonces, este cuadro de la derecha, por ejemplo, me lo compró un amigo cuando estaba todavía mojado. Es el primer cuadro que he vendido en mi vida. Y ahora yo quisiera cambiarle por naranjas de la China. Es una... A ver, cuando lo ves sin el cristal y lo ves ahí, y digo, ¿cómo narices he hecho yo esto? Con esas vueltas, con esas cosas. Pues bueno, ahí está la cosa. Luego hubo una serie que es como una radiografía, es fondo negro y pintura blanca. Entonces, hay quien ha dicho que es una radiografía del pasado. Este, por ejemplo, de la derecha, es un homenaje a Picasso, que lo pinté cuando murió Picasso. Y el otro es una serie que se llama Retrato íntimo, que son personajes un poco influidos con mi amigo Antonio Saura, que me decía, ¿tú utilizas el ordenador? Y decía, que no. Me decía, bueno, espero que no me traiciones, que utilices nunca el ordenador para hacer estas cosas. Luego viene una serie que lo han llamado por ahí, o lo llamo yo también, ambidiestro, porque yo soy ambidiestro. Yo puedo dibujar y escribir con las dos manos. Entonces es, con las manos, volver a hacer estas cosas con la tinta, sobre todo con tinta, o con acuarela, o con acrílico, y luego empezar a combinarlas, ¿no? Que luego lo veremos en otra cosa, combinarlas de una forma o de otra. Luego en París ya, después de la Sorbona y de todo, pues hubo una euforia muy grande porque yo encontré un taller compartido con Carmen Calvo que era grande. Entonces, ¡guau!, pintaba lo grande y ven, explosiones por todas partes. O sea que, a ver, el tamaño importa. El tamaño importa. El tamaño del taller importa, ¿eh? Porque luego veremos cosas que yo he hecho. Esto, por ejemplo, es del 75. Mira, esto es de cuando murió Franco. Esto yo vivía en una chambre de Bonn con otro amigo y, claro, podía hacer cosas pequeñitas. Y esto es una técnica que me inventé yo, bueno, que me inventé yo, ¿no?, que utilizaba, que es un poco con cache, ¿no?, tapando una cosa, sacando otra. Y, claro, son cuadros muy pequeños, pero muy fuertes, ¿no? Y esto es el tamaño también que influye, ¿no? Luego hay otra cosa que me sigue en mi obra y que está permanente en todo, como habéis visto antes, que es la espiral. Y un día una psiquiatra me dijo que eso tenía que venir de cuando yo era pequeño. Ahí pasaba algo, porque me había seguido la espiral. Y entonces le conté una historia que mi madre, cuando era muy pequeño, me subía al desayuno los domingos, que era un tazón de chocolate con pan tostado, que olía a perro, porque lo tostaba encima del fuego, y me dibujaba una espiral perfecta con leche condensada encima del... Y para mí eso era la gloria, ¿no? Me he portado bien, mi madre me sube el desayuno, y eso poco a poco, yo creo que poco a poco, ¿no?, que ha influido mucho en mi vida. Luego he diseñado cosas, por ejemplo, esto era para el Congreso Internacional de Flamenco que se celebró en París. Luego el otro es el logo del Pabellón de las Artes de la Expo 92, que yo era el subdirector. Y el otro es el logo un poco distorsionado del Grupo Espiral de Teatro. Esto es una pintura donde también están las espirales, están las rayas. Esto está hecho con un solo dedo. Es del 67 y esto estaba en la Bienal de Ibiza. En Ibiza se hacía una Bienal, no sé si continúa, pero en los años 60 nosotros, desde Valencia, los fines de semana cogíamos el barco, nos íbamos a Ibiza
a divertirnos y a alternar con los americanos y con los extranjeros y tal. Y esto era, en la Bienal me seleccionaron este cuadro y otros más, y me acuerdo que un día estaba yo viendo la exposición con amigos y me vi un grupo que hablaban inglés delante de este cuadro y me acerqué y dije, lo he hecho yo. Y me empezaron a hablar inglés, yo no hablo inglés. Entonces salió una señora muy elegante que dice, yo soy italiana, ¿hablo italiano? Sí, hablo italiano. Entonces empezaron a preguntarme cosas y tal, luego me invitaron a un yate, a una feria, bueno, en fin. El que iba con esta señora ahora vende cuadros, que no son como este, son mucho mejores, por millones, y pinta, sí, hace los que es Sitombli. Luego, atando cabos, sé que era Sitombli. Bueno, ahora viene el problema, que espero resolverlo. Ay, madre, F5 me ha dicho. Escape. Y ahora, aquí abajo, ¿no? Sí, perdón, ya está. Gracias. Ah, ahora tengo que darle a la pantalla grande, ¿no? Que es F5. F5. Voilà. Bueno, seguimos con las espirales y con los collages. Este es un collage, son collages todos. Uno es que no está todavía expuesto nunca, que está hecho con espirales, como veréis, y con papel transparente. Ahí he mezclado papel metálico, en fin, voy siempre experimentando. Y lo otro es una performance, instalación que hice en San Miguel, en la sala de exposiciones de la Fundación La Caja, de las obras de un curso que di de collage para los niños, que creo que aquí está alguien que estuvo en ese curso, y con las obras, cuando hicimos la exposición de los chicos, que fue muy bonito todo, con las obras yo hice esta gran espiral de papel. Luego la otra de aquí, que tiene cosas orgánicas, que son pétalos de flores secas y tal. Esto forma parte de una exposición que luego veremos, que se llama Oraciones a la Luna, que está dedicada a Antonio Gala, porque es un poeta que le rezaba a la luna, y entonces esto es una serie que hice en la Baltasara, en casa de Antonio, un mes de agosto, que hubo 2 lunas llenas. Entonces fue un rollo nuestro, y entonces lo bautizamos como, yo quería poner esto de la Baltasara, me dijo, no, las oraciones del creciente, cosas de poetas. Luego, lo que ha dicho Miguel Ángel del teatro y la danza, también he tenido momentos, por ejemplo, este dibujo de aquí, que es del 70, lo hice para un amigo que hacía un espectáculo de danza en Valencia, y me dijo, hazme un cartel que sea, entonces es una pincelada, blanca sobre negro, y bueno, ahí está el movimiento, y yo creo que está. Y luego lo otro es el Conservatorio Profesional de Danza de Castelló. Me dijo la directora que si yo me prestaba a que hicieran el espectáculo de fin de curso basado en mi obra, ¿no? Entonces me dijo, oye, esto es muy difícil. Me dijo, tú tómate el tiempo y todo lo que tengamos que hacer lo haremos. Entonces me di cuenta que había 9 clases, que tenían que actuar las 9 clases, ¿no? Entonces dividí mi obra en 9 etapas, y en cada etapa, pues yo inspiraba al coreógrafo, hacía el vestuario, hacía la puesta en escena, elegíamos la música, y fue un trabajo maravilloso. Lo que pasa es que no se podía divulgar porque todos los alumnos eran menores de edad. Entonces, claro, se quedó un poco en el... ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ¿ves? Esta parte de aquí, los bailarines llevan los dibujos míos, ¿no? Por detrás son negros y por delante de color. Luego los otros son las sinfonías, que luego veremos, que las sinfonías yo pintaba las telas, como veis ahí arriba, eso es mi alquería,
dejando correr la pintura, como hago con las sinfonías, ¿no? Dejo correr la pintura, la manejo para que haga sus curvas y tal. Ahora llegamos al metro. En París, bueno, se coge mucho el metro, ya lo sabéis, ¿no? Mi estudio estaba a 1 hora de metro desde donde yo vivía, en la época que cogí el estudio con Carmen Calvo. Entonces, en ese viaje, imaginaros leer, ver, no sé qué tal. Y me di cuenta de que yo cogía el metro el primero que podía, porque así volvía a trabajo. A las 6 de la mañana, la gente de la publicidad arrancan en algunas estaciones los carteles viejos para poner los nuevos. Entonces, para mí eso era un material fantástico, ¿no? Y entonces, a ver, sí. No, ¿veis? Esto es cuando por la mañana tiran todos los cartones y aquí el servidor los cogía, los enrollaba y me los llevaba al estudio y con eso yo hacía mis cosas. Llegó un momento que hicieron una publicidad que decía: si las musas se han asomado a tu cuna, haz una obra de arte para el metro de París. ¿Cómo? Pues claro que se han asomado a mi cuna y todas las musas del mundo. Entonces hice un proyecto que era para el metro y con el metro. Y era un mural que se prolongaba desde la estación, bajaba al túnel y se prolongaba todo el túnel, que lo que me adjudicaron a mí luego, cuando me dieron el premio, eran 5 kilómetros. Entonces era dentro del vagón del metro, yo atado a una columna con una pistola de color, una orquesta, eso tenía que ser así, tocando la consagración de la primavera. Entonces yo iba pasando y según la velocidad del metro apretaba más o menos y se iban haciendo las líneas, ¿no? Para que luego cuando pasara la gente vieran las líneas como eso que ves en los cables cuando vas en el tren, los cables de la luz y todo eso, ¿no? Se llamaba Allegro Andante, ¿vale? Me dan el segundo premio y claro, ¡pum! Ahí empezó una nueva etapa. ¿Veis? Aquí se ve cómo lo que yo pretendía era hacer varias pasadas del metro con diferentes colores. Y luego, claro, cuando pasaba la gente, pues se veían los colores y se oía la música. El de abajo es que en la época que yo empecé los horarios del metro, un día bajo a mi estación, que era la estación Jorge V de los Campos Elíseos, y me veo toda la estación así, pelada. Y dije, anda, me están copiando, ¿pero esto qué es? ¿No? Me llamó la atención porque la dejaron así bastante tiempo, porque quedaba preciosa. Ahí está en blanco y negro, pero en color quedaba maravilloso. ¿Ves? Esto eran los primeros collages que hice con el material del metro, que son muy grandes. Este es muy grande, pero es las únicas veces que yo he utilizado material que no eran mis cuadros rasgados o mis cosas mías. Porque este ya está mezclado, cosas mías y cosas del metro. Aquel es de un cartel antiquísimo. Aquí se ha terminado la historia. Esperad que ahora tengo que ver lo que hago. Es una media parte. A ver, ¿qué es? No sé lo que es. Auxilio. No, sí, espera. Creo que lo tengo. ¿Dónde tengo que darle? ¿A dónde? La carpeta, sí. Vale. Bueno, a raíz de lo del metro empezó la publicidad en todos los periódicos, en la televisión francesa me llamaban el torero del color, que la gente se marearía porque cuando pasaba no sé qué, hubo programas, hubo muchas cosas y al final, pues bueno, hay gente que lo ha visto el mural, gente que lo ha visto, que lo jura haber visto y a mí me parece fantástico que lo hayan visto y que hayan disfrutado.
carpeta. Vale. Ahora viene una de las exposiciones que a mí más me ha valido, más me ha satisfecho, que era Oraciones a la Luna, homenaje a Antonio Gala, que le rezaba a la luna, que aquí no pudo venir porque no estaba. ¿Y qué pasa? Pues que se hizo en una capilla románica desacralizada y quedó, bueno, más que fantástica. A ver, Pepito. La capilla románica de Marras, fijaros que el cuadro del fondo tiene casi 6 metros de largo y luego hay unas cruces abiertas y aquí en los lados son las 4 estaciones. Entonces, bajo de las 4 estaciones hay unas luces que ya estaban allí y puse unos bols de agua que de pronto temblaban un poco y parecía que subían como plegarias, ¿no? Y en el centro hay una instalación. A ver si damos con él. Vale. ¿Ves? En el centro hay un círculo de tierra con velas. Entonces está el fuego, la tierra y el agua, ¿no? Es una combinación. Esto también dio la casualidad de que a veces las cosas, mira. Esta es la oración desesperada, que es tan grande. Aquí pone 180 por 340, ¿vale? Estas son las cruces, que puestas son impresionantes porque son enormes y son como que te abrazan, ¿no? Esto me va a retrasar a mí mucho. ¿Veis? Aquí está el día de la oración. Otra casualidad, bien para mí, estupenda, fue que el alcalde de Orleans, y está la cónsul de España, el alcalde de Orleans era ministro en ese momento. Pues imaginaros el revolú que se armó con mi exposición en Orleans, que claro, en toda la zona de Orleans y todo esto, en todos los periódicos, en todo. Y la verdad que fue muy, muy interesante. La visitó muchísima gente, salió en muchos sitios de la prensa. Estas son las 4 estaciones, que son de 2 metros de alto. Esto yo los puse en la Galería Canem, en una exposición que hicimos hace ¿cuántos años? 20 más 30 al menos. Luego de exponer en Orleans, volví a Castellón y quise exponerlo en un sitio que era una capilla desacralizada, pero por circunstancias no culturales ni artísticas se me vetó y no lo pude exponer. Entonces Antonio Gala me dijo, nene, no te preocupes, vente a la fundación y en la fundación haremos la gran exposición, cosa que alguno que está aquí la vio, que resultó fantástica, además con un texto de Antonio Gala estupendo. Bueno, fue una maravilla también esto, con esta exposición. Esto está repetido, vaya por Dios. Bueno, esto es otra exposición. Esto es la Sinfonía Goya, que aquí está solamente parcial, porque esto era la sala de exposiciones de la Casa de España, donde yo era gestor cultural. Y aquella foto de allá está hecha en el taller que compartía con Carmen Calvo, que tengo una foto que está allá también, pero no la he puesto por, no sé. Y entonces, esto eran dos sinfonías muy grandes, de las que hacía yo pintando así, una con papel craft y otra con papel negro. Entonces, están superpuestas y cruzadas. Entonces, esto lo podéis ver en mi taller. ¿Veis? Esto es tamaño natural
a veces aparece la de abajo, la de arriba, es una combinación. Y esto los puse en una sola pieza, o sea, esto está dividido en trozos, en una exposición individual en la casa de Goya, que también hay quien la vio, y solo había esta pieza distribuida por toda la casa de Goya, que era donde Goya vivió en Burdeos, que era la Casa de España en aquella época. Esta está repetida también, ¿qué ha pasado? Ah, no, sí, esta está repetida. Es que me he hecho un poco de lío, ¿eh? La técnica moderna. Además me compré un ordenador nuevo y que no lo sé manejar. Bueno, esto es cómo yo procedo para... Otra vez el tamaño importa, lo siento, pero es así. Esto es la Casa de España, que cuando se hizo las obras se cerró, entonces yo la invadí, y entonces pude pintar mis grandes sinfonías. Fijaros que esta es una cosa que mide 8 metros de alto. Y aquella, pues yo pintaba, que eso también lo dice Silvia en el libro, tiraba la pintura, la iba tirando, luego con escobas, con lo que fuera, iba dibujando y luego, claro, al ponerse así, tiene un principio, tiene un fin, tiene una evolución y tiene un fin que casi siempre es recogido. Esto es la Sinfonía Canem, que la llamo Canem, porque se expuso en la Galería Canem, que esta es al óleo, es el lienzo, óleo sobre lienzo. Esto luego lo veremos seguramente. A ver si... Bueno, esto es un poco la técnica, porque en el libro de Silvia también hay un momento que la gente me decía, es que tú pintas como Pollock. Bueno, Pollock es mi padre, desde luego, y el padre de todos los abstractos un poco así. Digo, pero es que mi técnica no es tirar la pintura así, mi técnica es estamparla la pintura. Entonces, en el libro de Silvia está muy bien, está una foto de cómo yo trato a la pintura, ¿no? La tiro, luego la hago resbalar, la mezclo, es una forma de componer, como se compone la música, ¿no? También es una técnica... Venga, a ver si me sale bien esta. Bueno, esto es una de las grandes sinfonías, la Sinfonía Negra, que la expuse una vez en una feria de estas que se hacen en París, en el Gran Palais, y cosas que se pone mucha gente. Me dejaron un stand para mí solo, y es una sinfonía que tiene 10 metros de larga, que como veis también como empiezan las líneas, se va balanceando, y luego al final es como un golpe final, ¿no? Se recoge en sí misma. Y ahí es también como, es una foto de la misma serie de antes, como estaba pintando esta misma sinfonía. Y yo solito, que a veces terminaba yo un poco borracho. Esto es en la Galería Canem, la Sinfonía Canem, que la llamo yo luego Sinfonía Canem, que tuvimos la suerte de venderla toda. Y entonces la técnica era que, la cosa es que yo creo, y mucha gente lo cree, que una obra no está terminada hasta que el espectador no comunica con ella, ¿no? No la ve y no la contempla o la siente. Entonces hicimos una cosa que era unas cintas negras, pusimos 1 metro arriba, que eran 10 metros, y la gente podía componer su obra. Si se quedaba un trozo, entonces a un lado a otro, y os aseguro que cuando yo veo algunos cuadros en casa de amigos, yo digo, madre mía, qué acierto, ¿no? ¿Cómo compusiste ese cuadro? Entonces había unas normas, que no podías ser menos de, creo que eran 40 centímetros, y si te acercabas a uno que estaba ya puesto, no podías tampoco dejar menos de 40 centímetros. Pero al final se vendió todo. Hay un cuadro que está aquí en el ayuntamiento, hay amigos que lo tienen, la Galería Canem todavía queda uno, creo, y yo no tengo ninguno. Y entonces, este trozo de aquí, donde están estos amigos, esto lo compró un amigo alemán, Jan Schunemann, que vino a ver esta exposición desde París, y se quedó ese trozo, y allí
está en su casa y yo lo adoro ese trozo. Pero bueno, las cosas son así. Los hijos se van, vuelan. Esto es la forma de componer la Sinfonía Goya, ¿veis? Hay dos partes y luego se van entrelazando entre ellas. Voy a correr un poco porque me parece que me estoy quedando sin tiempo. Esta es la Sinfonía Goya, expuesta en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, que como veis está dividida en trozos. Pero esos trozos no fue por azar, fue que me encontré una caja de madera en la puerta del Hotel Jorge V, la descompuse y me salió esto, simplemente. Y ahora vamos a empezar un poco con los móviles, ¿no? Imaginaros un sitio, mi abuela, por ejemplo, que las pieles de naranja las tendían en el balcón para que se secaran al sol. Entonces, a mí me fascinaba, cuando hacía aire, como hoy, ver cómo giraban y cómo la sombra bailaba, ¿no? Y entonces, eso también se quedó también en mi imaginario, ¿no? ¿Qué pasa? Que la naranja baila, ¿no? La naranja baila. Esto con un PowerPoint saldría mejor, pero bueno, da igual. ¿Y de ahí qué pasa? Pues de ahí salen los móviles, que al fin y al cabo es una espiral. Cuando tú pelas una naranja se queda una espiral. Es manipularla y en vez de secar al sol, manipularla y hacer un móvil. Entonces, esos móviles pueden ser metálicos, de metal pintado, pueden ser de cartón, de metacrilato, y lo importante es, sobre todo, atender a esto. Esto es una exposición en el Teatro Español de Saint-Denis, que estaba destrozado completamente, y lo habilitamos un poco, y entonces me propusieron hacer una exposición que, como veréis, lo importante son las sombras y cómo giran, aparte de los dibujos hechos a partir de las sombras. Luego, en este mismo teatro interviene también en una obra con Maggie Marín, la gran coreógrafa, que nos reunió a todos y hizo una especie de obra de los españoles de París, quién éramos, lo que hacíamos. También fue muy interesante. Este teatro es una cosa también en mi... Ay, espera, esto creo que está recogiendo. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. O sea que es una forma de... Siempre que se exponen los móviles, se procura... Vale. Ay, pantalla completa, F5, ¿no? Bueno. Otra historia también de los collages. Ay, ¿por qué? Lo siento, pero aquí me estoy perdiendo. Espera un segundito, dale un poquito de limpieza ahí. ¿Qué? No, espera, yo creo que ya lo tengo. Sí, pero es que si lo abres en pantalla completa te saltará otra vez el otro. Ah, vale, pues lo dejo así, Espera un segundo. Lo dejo así, no pasa nada. Sí, no te preocupes. Aquí estás, ya. Perdonad pero reponeros de la impresión.
Es que normalmente tenía que haberlo hecho todo seguido, con cosas, pero Vale. lo mío es en la mano. Ahora sí. Lo tienes. Vale, muchas gracias. Vale, entonces, como os he dicho antes, yo durante muchos años he vivido en el centro de París, al lado de los Campos Elíseos, por una cosa que, como veréis allá al fondo, hay una bandera española, que era la Casa de España, donde yo trabajaba. Entonces, vivía en un sitio muy pequeño, pero que pasó muchísima gente y que vivía muy a gusto y estaba al lado. Entonces, claro, para ir al taller yo tenía que coger el metro. Y normalmente lo cogía el primer metro de la mañana y sobre todo los sábados y domingos y me iba. Pero a mí me despertaban todos los días los de la basura, a las 4 de la mañana. Y entonces me di cuenta de que había gente que iba a la basura a recoger cosas y tal, y me di cuenta de que había bolsas, pero unas bolsas preciosas. Vale. Ay, hijo mío. ¿Dónde le doy ahora? Es que ya no sé. Si le doy a la flechita no funciona. Escape. ¿Ahora qué? Cerrar. Ahí. Ahora te gusta. Ahí. Gracias, ¿eh? En fin, ¿qué pasó? Pues que empecé a recoger esas bolsas porque a alguien como yo, que le gustan los papeles, sobre todo los papeles que se rasgan muy bien, que dejan la barba, que se cruzan, con unos colores muy vivos, empecé a acumular papeles de bolsas. Digo, algo haré con esto, ¿no? Efectivamente, a ver ahora sí lo acepto. No. Vale. Entonces esos papeles, esas bolsas, tienen una ventaja de que, claro, si las destripas completamente, hay una ansa arriba y otra abajo, o sea, que las puedes colgar perfectamente. Entonces ahí empecé a trabajar esas bolsas y de ahí salió una... Aquí, ¿eh? Sí. Ahí salió una serie que yo la llamé Fashion Victim, que es decir, yo recogía las bolsas de los... Bueno, en el Hotel Jorge V se alojaban hasta las grandes BDs, los jeques árabes, todo el mundo, que tiraban, a veces tiraban las cajas. Una vez me acuerdo que recogí una caja muy grande, que parecía un ataúd, que por lo visto era un traje de novia de Chanel. Y dentro había papel de seda y estaba lleno de camelias de tela. Y entonces, claro, todo esto me llevó a decir, bueno, yo recojo las cosas, las transformo y luego se las vendo a los que lo han tirado. Eso es una metáfora que no ha pasado nunca. Pero bueno, es muy divertido, ¿no? Es muy divertido coger la basura de los millonarios, transformarla y vendérsela por el doble. Eso sería la maravilla, ¿no? Que no pasó nunca, pero bueno. Y, por ejemplo, esta obra de aquí, de la esquina, de la izquierda, está hecha con bolsas de Christian Lacroix. Entonces es una crucifixión, o sea, todo... Esa él la vio una vez. Y me dijo que me denunciaría. Pero no pasó nada. Luego ahora vienen las performances, ya... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Falta muy poco. Las performances, como sabéis vosotros, bueno, es una cosa que es una acción en un sitio dado, tal, y un artista hace algo con un sentido, con una... En fin, yo siempre me he valido de gente de mi alrededor, de familia, de amigos, de pintores y tal. Y esta era una performance que hice en el Hotel Mindoro, en una exposición mía
que se llamaba Lugar de Encuentro, que era el título que le dio un gran amigo escritor a la exposición que estaba dentro, porque él decía que los collages era un sitio donde se juntaban todo, se juntaban las etnias, se juntaban la gente, se juntaban las diversas cosas, ¿no? Entonces ahí hice una cosa que era como el principio de todo, que se llamaba el camino de los primarios, que está, como veréis, hay un cubo amarillo, cian, un cubo magenta y otro cubo azul. Entonces, no, cian no, el amarillo no es cian, coño. El amarillo es amarillo cadmio. Entonces era bueno, aquí se reconocerá a alguien. La gente podía coger y mojarse, con el buen sentido de la palabra, mojarse para pasar por la pasarela esta, con los pies, con las manos, con zapatillas, con un carrito de la compra, con un perro, con lo que fuera, ¿no? Entonces, cada uno cogía un color primario al principio y luego, como iba pasando la gente, se superponían los primarios, salía el naranja, salía el rojo, salía el violeta. Entonces, era una cosa muy divertida, que fue muy gracioso, porque además el Hotel Mindoro nos invitó a champán, aquello duró hasta las 3 de la mañana. Y fue muy divertida esta performance, es de las más divertidas. Luego está una que hice en Francia, en Le Valois, que es el pueblo de Francia que tiene la renta per cápita más alta del mundo, de Francia, donde viven gente pues como la directora de los grandes cosméticos, el director de Air France. Entonces es un centro cultural que nos invitó a 3 pintores abstractos, Francesc Palomares, Carmelo Castellano y a mí, a hacer una gran exposición con un catálogo precioso y tal, y nos subvencionaron tanto que, bueno, yo incluso hicimos una obra de teatro con mis amigas del grupo de teatro, y luego me dijo, ¿y tú no puedes hacer una performance? Dije, ¿una performance? Tendríamos que cubrirlo todo con plástico. Y dije, lo que sea. Entonces hice una performance que también con la música de Stravinsky, yo tiraba la pintura, ayudado por ellas, entonces era también una cosa de grupo, ¿no? Esta es otra cosa, en el metro también, cuando el Mundial de Fútbol del 98, como yo ya estaba emparentado con la RATP, con el metro, me dijeron, ¿tú quieres hacer una cosa? Porque vamos a hacer en todas las bocas de metro del centro de París, vamos a hacer como una bienvenida a todos los países que intervienen en la Copa. Entonces, para ti haríamos la de Hola España, ¿dónde la quieres hacer? Dije, hombre, en los Campos Elíseos, que es donde yo cambiaba para irme a Saint-Denis. Entonces, cuando pasaba la gente que se iba a trabajar, yo estaba echando pintura por todas partes y tal. A mediodía me veían ya rasgando las de esto, y cuando pasaban otra vez para irse a casa, yo ya había hecho los collages, ¿no? Era una cosa que también tuvo mucho éxito. Sobre todo, claro, la gente del metro, que era la que me interesaba a mí. Esta fue una performance en la arquería, que es un naranjo que utilicé, que luego lo veréis, que utilicé para una performance que se llamaba Requiem, y esta es una performance que hice después, que era situar el naranjo en su punto, o sea, dibujando con aceite el punto geográfico, y luego con los 4 puntos cardinales, que había 4 hogueras, y en un momento dado el naranjo lloraba zumo de naranja, era un truco, bueno, pues lloraba porque estaba triste y porque se moría. En el Cervantes también hice una performance que se llama Lluvia de Palabras, que era casi 1 millón de palabras escritas en papeles de colores por los alumnos, por la gente y tal, y en un momento dado lo tiramos todo al aire y bueno, fue también fiesta pues con participación de la gente, ¿no? Esta es el Requiem del Naranjo, que estas fotos fantásticas son de Miguel Ángel Cruzado. Era arrancar un naranjo de cuajo, con raíces y todo, cogerlo con la gente que quiso ayudarme. Aquí veréis a un niño pequeño, que ahora es un futbolista. Entonces se trataba de coger el naranjo que fuera arrastrándose hasta la Plaza Mayor. Entonces, en un momento dado, todos vestidos de negro,
encendimos unas velas y paseamos el naranjo hasta llegar a la Plaza Mayor, claro. Esto era una cosa que no hacía falta decirle a la gente de qué se trataba, porque veían pasar un naranjo arrastrando y echando no era zumo porque me dijeron en el ayuntamiento, no eches zumo porque echa polvo. Entonces era un polvo color naranja. Hubo alguien que me hizo el libro de condolencias, que era el libro que llevaba yo, que había previamente decorado y tal, y luego los amigos firmaban, ¿no? Bueno, esto lo hizo Aurora Cabo, y entonces firmaban, y hubo firmas muy graciosas. Esta de aquí es de mi peluquero, que dice: lloro zumo de naranja, pero lágrimas ¿de qué? ¿De alegría? No sé, de emoción. Entonces fue a la fuente de la Plaza Mayor y cogió agua de la fuente de la Plaza. O sea, lo bonito es que en una performance también que la gente participe, ¿no? Que colabore, que se divierta, en cierto modo. Esto es a la llegada a la Plaza Mayor. Hicimos un círculo muy grande de luz, de velas, y entonces yo estoy como un poco desparciendo la sangre, ¿no? del naranjo. Aquí no le he puesto la foto, pero al final vino la alcaldesa, me dio felicidad y me dijo: oye, esto lo tengo que limpiar yo mañana. Dije: vale, tranquila. No, pero fue muy amable, muy simpática. Luego ahora viene la última performance que he hecho, que aquí me inventé una palabra, Olisendraví, que es también, tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y un día, yendo a mi alquería, me viví en medio de un campo de naranjos en flor, fantásticos. Había en medio un tronco como este, con esa gracia, y un círculo de ceniza perfecto al lado. Dije: ostras, esto me lo tengo que llevar yo porque me va a servir de algo. Y efectivamente. Entonces, la cosa fue que el Museo Villafamés me propuso hacer una performance en un festival que se hace en Villafamés, que es más bien gastronómico, ¿no? Y me dijo: hombre, si puedes tener algún giro gastronómico. Dije: no te preocupes, que será. Entonces la performance es un árbol que se ha quemado por un rayo, porque deducimos que ese lado lateral del círculo era que había pasado un rayo y lo había fulminado, y se había quedado círculo. Entonces era el naranjo se quema, vienen a su auxilio el Loli, la Sendra y el Vi, y como en mis performances, como en mis sinfonías echaban el vino, que no era vino, claro, era pintura, el vino, el aceite y la ceniza. ¿Y qué pasaba? Que venga, hombre, no me falles. ¿Veis? Luego con esas telas muy grandes se van. Claro, aquí me serví, no del público, sino de 3 magníficos bailarines que ya son adultos, ya son profesionales, de los que conocí en lo del conservatorio, ¿no? Ahora mismo no me sé sus nombres, lo siento. Sé que se llaman Miguel, Elisa y no me acuerdo. Entonces yo era la tierra, ¿no? Yo, claro, con mi corpulencia y mi poca gracia no podía hacer lo que hacían ellos. Entonces yo me limitaba a recoger las cosas y a que ellos actuaran, ¿no? Entonces la cosa era que con la ceniza, el vino y el aceite se sana, ¿no? Es sanar el árbol. Entonces se va tirando la pintura, que en este caso simboliza la ceniza y tal. Luego se va enrollando, siempre con una gracia enorme de los bailarines, claro, era una cosa tremenda, ¿no? Y luego el árbol se sana, se cierra, y ahí sí que se termina la cosa. Pues ya está.
¿Me he portado bien? Pepe, ha sido un gusto. Aunque tú nos dirás que han sido incidencias técnicas, casi nos creíamos que ha entrado todo en la misma escenografía, ¿verdad? Y nos ha ido manteniendo el interés de una manera o de otra. Muy interesante. En esto sí que soy actor. Muchas gracias. Pido disculpas por haberte hecho actor sin serlo, pero ha sido un gran director y un gran escenógrafo. No es un error. No, es que yo nunca he querido ser actor. Aunque nos queda poco tiempo, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues gustosamente seguro que les contestará. Bueno, ya veremos. Venga, que se atreva alguien a preguntar algo fuerte. ¿Nada? Solo decirte una cosa. En el tríptico que está en esta sala, que era como cóncava, en los años 70, el círculo mercantil es el que estaba en el Museo de Villafamés, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no ha salido, fíjate. Sí, estaba en el fondo. Sí, pero es que tenía una diapositiva solo del biombo. Sí, ese es el que está en Villafamés, exactamente, sí. Ese es figuras, que son 9 figuras, que están hechas casi igual y compuestas de diferentes formas. Y es con tinta china también y hecho con las manos. Y eso tiene un lugar en el Museo de Villafamés que espero que no se lo quiten nunca porque está fantástico. Tienes una escalera que te puedes sentar, está en el fondo. Muy bien. Yo empecé en París con una beca fantástica de la Fundación Marc, que era el señorito. Yo tenía muchísimo dinero, para vivir perfectamente, pero cuando se terminó la beca, pues me quise quedar en París por circunstancias personales. Y entonces tuve que hacer muchas cosas, porque claro, yo pintaba y tal, pero yo vivía con alguien que me dijo, nene, tendrás que hacer algo. Entonces me buscaron casas para pasar el aspirador. Sí, limpiar cristales. Y fantástico porque caí en unas familias y en una gente extraordinaria. Por ejemplo, una de las señoras que iba yo, la señora Dornés, era la directora de la Cinemateca de París y además era íntima amiga de la ministra de Cultura. La primera exposición que hice en París vino la ministra de Cultura, que era en la Embajada de España, vino a verla. Y luego había otras familias que habían salido de Rusia cuando la gran revolución, habían salido de Rusia cargadas de diamantes y se habían ido a Hollywood. Y en Hollywood se habían casado con maquilladores, con directores de cine, y luego volvieron a París y una de las hijas de esta señora era profesora en la escuela de cine de maquillaje. Y me dijo, ¿tú serías capaz de dar clase a mis alumnas? Por supuesto. Entonces venían a mi casa, yo les cobraba lo que tenía que cobrarles, les enseñaba a dibujar caras, porque eso se me ha dado siempre muy bien. Y luego había incluso otra familia que era una bailarina rusa, que bailaba flamenco, por cierto. Y bueno, pues fue así, ¿no? Y poco a poco, entonces yo tenía el grupo de teatro, que se llamaba Pequeño Teatro, y entonces ese grupo de teatro, que era bilingüe, pues ensayábamos. Empecé yo con una obra que a mí me dieron el premio extraordinario de carrera por una escenografía que hice de una obra de Valle Inclán, que se llama Ligazón, que lo hice muy sencillo, muy minimalista, y me dijeron que, me dieron Mención Bien, que es como matrícula de honor, pero yo lo que pasa que no estaba inscrito, yo estaba de auditor libre, de oyente, que yo lo hice todo, pero no. Entonces me dijeron, si quieres, pasa a recoger el acta. Dije, no, me da igual. Entonces, este grupo de teatro ensayábamos donde podíamos, ¿no? En parroquias, en sitios que los amigos tenían y tal. Y un día nos dijo alguien, oye, ¿por qué no vais a un sitio que el Estado español ha comprado una casa, un palacete en los Campos Elíseos, y hay un chico, que es el director, que no se entera de nada, que no sé lo que hará? Entonces fuimos allí y dijimos, oye, ¿nos dejas? Oh, claro que sí. Entonces me di cuenta de que entonces pertenecía a la Casa de España al Instituto Español de Emigración de la Marinera, ¿eh? Y entonces esa Casa de España la habían hecho, después de la muerte de Franco, para que los inmigrantes se solazaran, ¿no? Y entonces este chico tenía orden de poner máquinas de escribir para que las inmigrantes pudieran escribir a máquina.
poner mesas camillas para que jugaran a las cartas. Yo dije, Vicente, por Dios, pero estamos en el siglo XX, claro. Digo, hombre, aquí se puede hacer un centro cultural. Digo, ¿un centro cultural? ¿Aquí? Y dije, claro que sí. Aquí puede haber una sala de exposición. Aquí. Dije, ¿y esto quién lo va a hacer? Yo. Entonces me metí ahí y de ahí empezamos a crear la Casa de España con salas de exposiciones, con conferencias, con cosas y tal. Y ya empecé a trabajar en serio ganando una pasta. Ya te has enterado de su vida. Sí, por favor, Pedro. A ver, lanza el dardo. ¿Una obra de quién? ¿Mía? Espero que no llegue ese momento. Por favor, no seamos agoreros. Yo le tengo... Yo también. Y sé cuál es el homenaje a Picasso. Es que a veces hay obras que yo esa obra no la quiero vender, porque ahí hice el error de vender la de Miguel Ángel. Y la tengo siempre, pero claro, a mí me pasa una cosa que también hablando de mi vida. Yo voy a cumplir 80 años dentro de un año. Yo no tengo hijos, no tengo herederos. Bueno, tengo herederos, pero hay tantos que me quieren todos y me adoran, que mi obra no sé qué va a pasar con ella. Porque yo he sido testigo en París, y Pilar lo sabe muy bien, de grandes artistas que no se han casado con nadie, ni con galerías, ni con personas y tal, y han terminado su vida y su obra se ha ido a los ayuntamientos, a los tal y cual. Y claro, yo en mi mente, si algún día pudiera ser millonario, haría una fundación para ayudar a los artistas que no tienen descendencia o que no saben su obra dónde va a parar, pues para coger esa obra, acogerlos a ellos y que al final sea una cosa que se quede la obra. Porque hay una cosa terrible, que Pilar lo sabe muy bien. Yo hice la tesis doctoral, que no la pude terminar por circunstancias también un poco raras, de un gran escultor, Jacinto Latorre, que resulta que me dijo, tú tienes que coger todas mis cosas porque tú me las llevarás a España. Dije, Jacinto, yo no puedo. Yo ¿cómo voy a poder coger tus esculturas enormes y tus móviles y tal? Digo, te haré una exposición en la Casa de España que se llamaba Las obras de una vida y tú luego lo donas al Estado español con la esperanza de que algún museo lo recogiera. Han pasado más de 30 años y no hay manera. No hay manera. Nadie quiere saber nada de alguien que no es extremadamente conocido, pues así está la cosa. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su compañía. No te he regalado una obra de arte. Anda. Pero quiere que tengas un Hombre, recuerdo muchas de gracias.